Buenas tardes, mi nombre es Claudia Ángel. A través de este video voy a presentar modulación delta para la materia Teoría de la Información del profesor Gerardo Castaño. Iniciemos con su definición. Es una modulación donde se convierte una señal analógica en una señal digital. La modulación delta consiste en comparar la señal con una sucesión de pulsos de amplitud, los cuales son crecientes mientras la amplitud de esta sucesión se encuentra por debajo de la amplitud de la señal dada y es decreciente cuando la amplitud de los pulsos de muestreo supera la amplitud de la señal. Esta es otra forma de representar los pulsos, tanto positivos como negativos, si suben o si bajan. Los fundamentos esenciales. En modulación delta partimos de sobremuestrar una señal de mensaje entrante, esto para poder usar una estrategia de cuantificación que sea simple para la construcción de la señal codificada. Sobremuestramos la señal con una tasa mucho mayor a la frecuencia de Nyquist para aumentar la correlación entre muestras adyacentes. Como la modulación delta aproxima la señal x de t mediante una función escalonada lineal, el cambio de la señal debe ser relativamente lento en comparación con la tasa de muestreo, por lo que utilizamos una tasa de frecuencia de Nyquist superior. La estrategia de cuantización de la cual hablábamos, transformar la muestra de amplitud MNT de una señal de mensaje MT en el tiempo t igual a NT en una amplitud discreta de VNT tomada de un conjunto finito de amplitudes posibles L que va desde 0 hasta K, donde K es la máxima amplitud. No es necesario transmitir las amplitudes exactas de la muestra, sino que se puede aproximar mediante una señal construida a partir de amplitudes discretas que se eligen de un conjunto disponible sobre una base de error mínimo, una base de amplitudes que teníamos definidas como L. Si se asignan los niveles de amplitud discretos con un espaciamiento bastante próximo, es posible lograr que la señal aproximada y la señal original no se distingan una de la otra, prácticamente sean iguales. Entonces lo que quiere decir es que si nosotros reducimos el error a mínimo, podemos obtener una señal entrante y una señal resultante de una forma casi idéntica. La señal que vamos a obtener es fiel a la señal original. Las características de entrada y salida de un cuantificador tienen forma de escalera. La diferencia entre los valores adyacentes se denomina tamaño del escalón y un cuantificador se diseña para un rango de valores de entrada esperados en un intervalo de menos m máximo a m máximo. Siempre que la señal de entrada caiga en ese intervalo, se dice que está funcionando en su zona lineal de trabajo, pero mientras que se salga de ahí está en zona de saturación. En general, el tamaño del escalón se determina utilizando la siguiente ecuación, pero podemos utilizar una variación. Aquí L representa el número de niveles de cuantificación y se considera a M como la entrada de amplitud continua. Delta es el escalón que va a ser igual a 2m máximo sobre L. La otra variación es si tenemos a R, que va a ser el número de bits por muestra utilizados en la construcción del código. Así, L va a ser igual a 2 a la R, o R va a ser igual al logaritmo en base 2 de L. De esta forma también podemos decir que el escalón va a ser igual a 2m máximo sobre 2 a la R. La amplitud de entrada se divide en intervalos, como ya lo habíamos visto, que son las zonas horizontales de la escalera, y si se asigna para todos los valores dentro de ese intervalo, el nivel de salida corresponde al valor medio del intervalo, es decir, a la altura de los escalones. ¿Qué características debe tener ese escalón? Se necesita hallar un escalón lo suficientemente grande para que se acomode al rango de la señal de entrada y suficientemente pequeño para que se acomode a las variaciones pequeñas de la señal de entrada. El escalón ideal radica en un compromiso entre la distorsión por sobrecarga y el ruido granular, es decir, un compromiso de error mínimo de cuantización. La diferencia entre la entrada y la aproximación se cuantifica en dos niveles, más o menos delta, que corresponden a la diferencia positiva o negativa. Si la aproximación queda por debajo de la señal, se incrementa en delta. Y si cae por encima de la señal, se decrementa en delta, como lo vamos a ver más adelante. Esta es la escalera, igual ya la habíamos visto en la primera diapositiva, donde M de t es la señal de mensaje de entrada y MQ de t es la señal que se aproxima en forma de escalera. Aquí vemos a delta, que es el tamaño del escalón, y esta es la frecuencia que se presenta de forma binaria, como ya lo vamos a ver. ¿Qué variables y ecuaciones se utilizan? M de n es igual a MNTS, donde n es igual a 0, más o menos 1, más o menos 2, dependiendo si sube o baja el escalón. Aquí TS es el periodo de muestreo y MNTS es una muestra de la señal MT que se toma en el tiempo t igual a NT.
Los principios básicos de modulación delta son estos, donde E sub n es la señal de error que representa la diferencia entre la muestra m sub n y la última aproximación. E sub q es la representación cuantificada de la señal de error, y finalmente tenemos la salida del cuantizador, que se codifica produciendo la señal de modulación delta. La frecuencia de información de transmisión es igual a la frecuencia de muestreo, es decir, la tasa de enigmas. ¿Cómo funciona? La señal muestreada entra a un modulador que incluye un comparador, un cuantizador y un acumulador. De manera que la señal entra, se presentan los errores de cuantización, estos se cuantifican, entran al acumulador donde tenemos un z-1 que representa un retardo unitario, que es un retardo igual a un periodo de muestreo. Así se hace con el aproximado, se sigue este ciclo hasta terminar de codificar toda la secuencia de la señal, y finalmente tenemos el código codificado en modulación delta. ¿Quiénes intervienen? El comparador, que calcula la diferencia entre las dos entradas separadas en el tiempo TS, el cuantificador, que es un limitador simple con relación de un solo escalón de entrada o salida y es una versión escalada de la función signo, el acumulador, que sigue las muestras de escalón en escalón y produce este resultado, donde se presenta esta igualdad, desde igual a 1 la sumatoria hasta n de la representación cuantificada del error, que donde i va a variar de 1 hasta el límite superior. Así, en el instante de muestreo NTS, el acumulador aumenta la aproximación en un escalón positivo o negativo, dependiendo del signo algebraico que tenga S sub n, función de error, menos o más. Si la muestra de entrada m sub n es mayor que la última aproximación mq sub n, se aplica un incremento positivo, y si es menor, se hace un incremento negativo. ¿Cómo se reconstruye la señal? A través de un receptor delta. Aquí entra la señal codificada, igual utilizamos un acumulador, y a través del filtro pasabajas se reconstruye la señal. Entonces, ¿qué vamos a obtener? No va a ser la señal transmitida originalmente, sino que en su lugar se transmite una sucesión de dígitos binarios, los cuales solo indican la polaridad de los escalones, más o menos. La secuencia binaria se puede usar en el receptor para reconstruir la función escalera obtenida durante el muestreo de la señal original. La señal reconstruida puede suavizarse mediante un procedimiento de integración o mediante un filtro para pasabajas que genera una aproximación analógica a la señal analógica de entrada, como le veíamos en la gráfica anterior. Los errores de cuantificación que vemos acá son la distorsión por sobrecarga de pendiente y el ruido granular. El ruido de cuantificación fuera de banda en la forma de onda de escalera de alta frecuencia MQDT es rechazado por un filtro pasabajas de ancho de banda igual al mensaje original. Esto para sacar de la señal la mayor cantidad de distorsión. La sobrecarga dependiente, cuando la velocidad de cambio es muy grande, a eso se le denomina sobrecarga dependiente, y puede reducirse aumentando la altura de los escalones, mientras que el ruido granular es el resultado de la utilización de un escalón de altura muy grande en tramas donde la señal tiene poca variación. El ruido granular puede reducirse disminuyendo la altura de los escalones. En la ecuación de la salida del cuantizador, que representa la acumulación de incrementos positivos y negativos de magnitud delta, tenemos esta ecuación. Si QN es el error de cuantificación y la entrada del cuantificador es el error de cuantificación, aplicando las mismas fórmulas que teníamos atrás. Excepto por el error de cuantificación QN-1, la entrada del cuantificador es una primera diferencia hacia atrás de la señal de entrada y puede ser vista como una aproximación digital de la derivada de la señal, que es esto. Puede encontrar que el escalón es tan pequeño como para que la aproximación en escalera MQ sub n siga un segmento inclinado que tenga la forma de la señal de entrada MDT, y a esto se le llama sobrecarga dependiente. La máxima pendiente de la escalera está limitada por el escalón. A un modulador delta con escalón fijo se le llama también modulador delta lineal, pero para reducir los errores de cuantización se necesita ser adaptable al modulador delta para que el escalón varíe de acuerdo con la señal de entrada y dependiendo de las características de amplitud de la señal de entrada analógica. El ruido granular sucede cuando el escalón es demasiado grande frente a la pendiente de MDT, como ya lo habíamos visto anteriormente. Estas son las ventajas que se presentan y las desventajas en modulación delta, para que sean tenidas en cuenta, y las generalidades finalmente de la modulación delta, donde aparecen ya el modulador y el demodulator.